A nuestro WhatsApp que la empresa no ha abonado desde el mes de julio no solo sus sueldos, sino que se han enterado de pronto que no han abonado tampoco sus beneficios laborales. Por ser trabajadores dependientes formales, ellos deberían recibir gratificación, también el pago de la CTS, y han dicho pues que simplemente esto no se ha producido. Tienen ya reclamando bastante tiempo, más de un mes, insistiendo en busca de ese reconocimiento, de esa liquidación, y aparentemente les han dicho que han sido despedidos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver la nota que ha preparado también Rob Reina al respecto, y en breve, después de la nota, tendremos en el piso, aquí en el estudio, a un abogado laboralista, un especialista, para que sepa usted también qué pasa cuando ocurre un despido arbitrario. Vamos a la nota. Yo quisiera, por favor, que abusando ya de como comunicador, pedirle un par de semanas que yo creo ya haber solucionado este problema. A mí me están debiendo mis aportes del FP desde el año pasado, desde el mes de octubre. Estos trabajadores están cansados, hartos de esperar que les prometan sus pagos de agosto, el íntegro completo de su gratificación y, en el caso de los que fueron cesados, el pago de su liquidación y demás beneficios sociales. Ellos trabajaban para el call center HDC, ubicado en Breña, y desde marzo de este año empezaron a sufrir retrasos en sus pagos de haberes. Estas demoras no solo sucedieron con el sueldo, sino que desde el mes de julio hasta ahora no han recibido el pago completo de su gratificación. Hemos ido a denunciar al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, y no hemos recibido apoyo de parte de ellos, porque solamente nos dicen es un proceso largo que demora y tiene que esperar. Me deben mi sueldo de agosto, me deben mi liquidación. Yo casi más de 2 años he trabajado aquí en esta empresa y no me pagan hasta el momento mi liquidación. Muchos trabajadores que renunciaron hasta el momento no han recibido el pago de sus liquidaciones. Carol, por ejemplo, llegó a una conciliación en el Ministerio de Trabajo. La empresa primero dijo que podía pagarle en 3 meses, luego que podrían hacerlo en 7 cuotas. Finalmente se comprometieron a pagarle su liquidación en 5 cuotas de 570 soles. Hasta el momento no le han amortizado nada. Este es el acta de conciliación que tengo, firmado por la abogada, el representante de la empresa de HDC y mi persona, el día 16 de agosto, llegando a una conciliación para que me realicen el primer pago a fines de agosto, y lo cual han incumplido la fecha. Otra trabajadora que prefirió no identificarse aseguró que no se le renovó el contrato por reclamar su sueldo, pese a estar embarazada. Nuevamente preguntamos por nuestro sueldo, por lo que falta de la gratificación. Y me dice, sí, no te preocupes, mira, en este caso ha pasado algo, ¿saben qué? La campaña se va a cerrar, no va a continuar, pero no te preocupes porque en tu caso a ti no te podemos despedir porque estás embarazada. Llega el día 31 de agosto y me vuelve a comunicar, sí, no te preocupes, tú tranquila, vamos a ver cómo solucionamos esto. Llega a las 6 de la tarde y nadie me empezó a contestar. Como que nadie nos contestaba, escribíamos, ¿qué pasó con el sueldo? Tampoco lo vemos. Fue un silencio total. El mismo 31, 11 de la noche, nos envían un correo al personal, el correo personal, y donde nos indican, ¿no? Se les está desvinculando por finalización de campaña y etc. Y esto no es todo. El 4 de septiembre, SUNAFIL realizó una inspección a la empresa por presuntas falta de pagos de AFP y eSalud. Según consta en este informe, la empresa no presentó ningún documento ni escrito que acredite haber realizado esos pagos, pese a que a los trabajadores les hicieron el descuento en su planilla. ¿Desde hace cuánto no depositan a tu AFP? Esto está haciendo desde el mes de octubre del año pasado. Sin embargo, tengo todas las boletas impresas y en cada una de estas encontramos el descuento de la AFP. Claro, en todas está acá. Acá te descontaron, por ejemplo, 122, aquí te descontaron 132. O sea, te han descontado religiosamente AFP todos los meses y no lo han depositado. Así es.
Pero para la empresa, este grupo de trabajadores estaría resentido y como no les fue bien, quieren desprestigiarlos. Este es un video de una capacitación en la que los ex trabajadores empezaron a advertir a los postulantes que la empresa les debía sueldo y beneficios sociales. Escuche lo que dijo el reclutador. Son personas que sí han trabajado aquí, les fue mal, ¿no? Y pues no sé por qué se empeñan en hacer esto, ¿no? Son varios que están hablando. Sí, así se reúnen, así ellos hacen sus... Pueden ser dos cosas. Uno es que son personas que les ha ido muy mal en la pandemia y bueno, les va bien ahora y pues buscan eso, ¿no? Desmerecer más a la empresa, ¿no? Nos dirigimos a las instalaciones de la empresa HDC, buscando el descargo de José Núñez, su gerente general, pero nos dijeron que no se encontraba. Finalmente, el señor Núñez nos llamó y señaló que el problema de insolvencia se debe a que perdieron un cliente importante que no quiso pagarle al call center. Por eso empezaron los problemas. Hemos hablado con muchos grupos, se les ha explicado, pero ellos con justa razón, con justo derecho, están siendo proclives a este reclamo. ¿Qué es lo que he hecho en paralelo? Valerme de otros recursos. Estoy haciendo otro financiamiento a nivel de bancos, porque como comprenderá, pues no estamos hablando de una cantidad menor, sino una cantidad pues mayor que obviamente tengo que resarcir, renegociar y hacer un planteamiento de pago. Yo quisiera, por favor, que abusando ya de usted, como comunicador, pedirle un par de semanas que yo creo ya haber solucionado este problema. Una empresa insolvente y un grupo de trabajadores disconformes. Los problemas económicos pueden pasar, pero algo que es innegociable son los derechos de los trabajadores que están bajo una planilla y sus familias. Queda todo en manos de las autoridades. Miren, ¿cómo ha ocurrido esto con estas personas, ¿no? Los abusos los abusos laborales, los atropellos que hay en varios centros de trabajo son cosa de todos los días. Vemos trabajadores que están realmente en un limbo, que se han visto sorprendidos cuando el empleador no deposita la AFP, ¿no? Incluso municipalidades que han sido denunciadas también aquí porque no depositaron los beneficios sociales a sus trabajadores. Entonces, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién nos orienta? Hay mucho desconocimiento y desconocer las leyes, desconocer nuestros derechos laborales nos va a llevar a la larga o a la corta a un tremendo problema. Por eso hoy queremos hablar de este tema. Estos trabajadores nos llamaron porque estaban realmente desesperados, les deben dinero, no les han depositado los beneficios laborales, siendo trabajadores formales, estando aparentemente en planilla. Hay incluso una madre gestante que también está pasando por un problema similar. Entonces hoy vamos a abordar este tema. Si usted tiene algún interrogante que hacerle, aproveche, porque vamos a hacer un consultorio legal con el doctor Saldaña, especialista en el tema en derecho laboral, que ya está con nosotros. Doctor, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Qué ha pasado con estas personas? Usted ha visto el reportaje de Rob Reina. Cuando usted miraba la nota, yo veía que hacía gestos como que había realmente aquí algunos atropellos. Efectivamente, de lo que pude ver en la nota que hace un momento han pasado, he visto tres situaciones. Primero, que hay trabajadores que han estado formalmente en una planilla de este call center y que aparentemente no habrían recibido el pago de sus beneficios laborales. ¿Cuáles son los básicos? Uno, gratificación, que ya mencionaste, la de julio y diciembre. Claro. La CTS, que se abona en mayo y noviembre, y el goce de sus vacaciones. Y aparentemente tampoco les habrían estado realizando los aportes de la AFP. Sí, como recordarás, al no aportar la AFP, a futuro, cuando el trabajador decida pensionarse, no va a tener el fondo que sustente una pensión. De acuerdo. Entonces, estos trabajadores lo que han hecho es una denuncia ante la SUNAFIL. La SUNAFIL es el ente administrativo que fiscaliza que toda empresa, uno, tenga a sus trabajadores en planilla y dos, que cumpla con el pago de sus beneficios sociales. Hace un momento escuché creo que el representante de la empresa que hablaba con un reportero del canal diciéndole de que tenga paciencia, que está gestionando un crédito bancario porque no es una suma menor. Evidentemente la suma no va a ser menor porque estamos hablando de un grueso importante de trabajadores. Multiplica que mes a mes no les han pagado remuneraciones, no les vienen pagando los beneficios que ya mencioné. Evidentemente la deuda laboral es considerable. SUNAFIL es un órgano que cuando recibe una denuncia de un trabajador inicia un procedimiento de verificación. SUNAFIL ha citado a esta empresa para que acredite cumplir probablemente el pago de estos beneficios. Pero acá hay una pregunta importante. Un trabajador, imagínate que tú reclamas a estos señores
y Sunafil va a verificar y la empresa le dice, nunca ha estado registrado en planilla. ¿Podría pasar que el trabajador se dé con la sorpresa que nunca estuvo registrado en planilla? Sí, podría pasar. Por eso, recomendación para todo trabajador. Lo primero que tiene que hacer es ingresar un aplicativo gratuito de Sunafil que se llama Verifica tu Chamba. Ahí está, buen dato. Un aplicativo que se llama Verifica tu Chamba, ingresas el RUC de la empresa, bajas a Sunat, pones el nombre de la empresa, sacas el RUC, lo copias y la pegas. Ingresas también tu DNI, como puedes ver ahí en la pantalla. Acá ¿no es cierto? está. Este es el formulario que hay que llenar para verificar tu chamba. Estamos hablando sobre abuso laboral, despido arbitrario, ¿no? Incumplimiento del pago del depósito de AFP, CTS, gratis en el trabajo en las empresas formales que deberían hacerlo los trabajadores en planilla. Entonces, acá el doctor Saldaña nos está diciendo que hay este dispositivo, este aplicativo, Verifica tu Chamba. Efectivamente. Continúe, doctor. Sí, si puedes bajar un poquito, hay una parte donde dice identificación de la empresa. Si tienen el RUC de la empresa, lo tipean ahí. Acá, claro. Ahí, donde dice ahí la pantallita para buscar y te van a salir los datos de la empresa, ¿ok? Arriba, tú has puesto tu número de documento y has puesto tu DNI. Y abajo ves un último ítem que dice, ingrese fecha de ingreso a laborar. Por ejemplo, si a ti te dijeron que ingresaste el 1 de abril del 2023, pones esa fecha y debería salir registrado en la planilla. Si sale, esta persona no registra planilla con esa empresa, significa que tu empleador nunca te metió a planilla. Es decir, que los incumplimientos, Fernando, se dieron desde el inicio. Y con eso yo tengo ya un respaldo, tengo un argumento para hacer una denuncia. Efectivamente, porque cuando tú trabajas para una empresa y eres un trabajador dependiente y esta empresa no te registra en planilla, tienes que hacer la denuncia ante Sunafil para que Sunafil verifique, 1, falta de haberte registrado en la planilla, y 2, que producto no está en la planilla, no te han pagado los beneficios. ¿Qué posibilidades reales tienen estas personas de hacer justicia, de conseguir que la empresa realmente les pague? A ver, las multas laborales son altas, ¿ok? Mientras más trabajadores afectados, más derechos afectados, las multas son mayores. Justamente, la Sunafil tiene multas altas con la finalidad de que ante el elemento de pagar multas tan altas, la empresa se vea forzada entre pago la multa o mejor pago los beneficios. Mejor pago los beneficios porque me resulta más barato. Lamentablemente, esto está sujeto al nivel de formalidad de la empresa, ¿no? Claro, y es que vivimos en un país informal, un país donde cunde también el desempleo, la informalidad y el abuso. Mande sus preguntas a este QR, mande sus preguntas a nuestro Twitter. Estamos hablando sobre despido arbitrario, problemas laborales, de no depósitos de AFP, CTS. Majo tiene también varias preguntas. Doctor, buenos días. Regresando al tema del problema del call center, de los trabajadores que hemos presentado, ellos sí estaban en planilla, ¿no? Ahí en las boletas, ellos mostraban de que se les descontaba la AFP, sin embargo no se las pagaba. Pero, ¿qué pasa cuando ellos se enteran de que han sido despedidos arbitrariamente? O sea, no hay una causa, ¿no? Se les paga, supuestamente ellos piensan que se les está pagando todos los beneficios laborales, se enteran que no es así, cuando van a denunciar este hecho, se enteran de que han sido despedidos arbitrariamente. En ese caso, ¿cómo actúa Sunafil en el tema de fiscalización de esas empresas? Ok, buenas preguntas, Majo. Hay 3 temas. Primero, dijiste algo importantísimo. Les habrían estado descontando la AFP, pero no habrían estado aportando. Actualmente, eso es un delito. Hace 2 meses hubo un cambio que estableció que si la empresa se apropia de los descuentos de la AFP, el representante legal tiene responsabilidad penal. Ojo, punto 1. Punto 2, lo que tú bien mencionas, estas personas habrían estado en planilla y aparentemente, producto de los reclamos ante la falta de pago de sus beneficios, la empresa los habría despedido. A ver, ahí se abren varios supuestos. Supuesto 1, que como represalia, como venganza, por haber iniciado la denuncia ante Sunafil, la empresa decidió despedirlos. Estaríamos ante un presunto despido nulo, porque el despido nulo es, por ejemplo, 1, cuando despido una embarazada. 2, cuando despido un trabajador con algún tipo de discapacidad. 3, cuando despido un trabajador que es parte de un sindicato. O 4, cuando despido al trabajador
como represalia o venganza por haber hecho una denuncia ante el Poder Judicial o ante los UNAFIL. Podría ser el caso. Importantes puntos. Repetimos entonces, despido arbitrario cuando se despide a una madre gestante, una embarazada, cuando se despide a una persona con una discapacidad o una habilidad diferente, cuando se despide a un trabajador que es parte de un sindicato y le genera problemas al empleador, o cuando se despide a un trabajador que, pues, en venganza por haber ido a SUNAFIL, ¿no?, a reportar quizás un atropello. Eso lo acabo de escuchar en otro lugar, ¿no? Donde los trabajadores han ido a denunciar un abuso de no estar en planilla y por eso los han votado. Podría ser que en este caso haya pasado que justo el contrato vencía, imagínate, a fines de agosto, y la denuncia entró en agosto. Entonces, como represalia, no les renovaron el contrato. Y hubo una parte en la nota, más importante, que había una trabajadora embarazada, ¿no es cierto? Entonces, hay una ley, que es la ley 3079, que protege a las madres gestantes y a las madres lactantes, y establece que se va a presumir nulo el despido o la no renovación del contrato de la madre gestante o lactante. De acuerdo. O sea, ahí hay una infracción adicional. Digamos, infracciones: 1, no haber pagado los beneficios; 2, no haber pagado el FP; y 3, los despidos que mencionas. ¿Y cuánto le corresponde al trabajador de indemnización, ¿no? Dependiendo de eso, de este despido nulo, de la infracción que ha cometido esta empresa. A ver, si el trabajador opta por el pago de la indemnización, la ley establece que la indemnización por despido arbitrario es 1,5 sueldos por año de servicios, con un tope máximo de 12 sueldos. ¿Qué significa ello? Que el trabajador, imagínate, una persona muy antigua, 10 años, multiplica 1,5 sueldos por año, su tope va a ser 12 sueldos. Nunca va a poder obtener más de 12 sueldos. Esa es la legal. O sea, 1,5 sueldos por año, ¿no? Por un tope de 12 sueldos. Un tope de 12 sueldos, porque mucha gente piensa a veces cuando ya ha llegado a un tiempo largo y lo despiden, ¿no? Porque ya lo pasan al retiro, porque ya tuvo mucho tiempo, cree que se van a llevar pues 30, 40 años multiplicados por un sueldo, pero usted me dice que hay un tope de 2. Efectivamente, más o menos por experiencia, el trabajador llega al tope a los 8 años más o menos de relación laboral. A los 8 años, de más o menos ya por la sumatoria de los sueldos. O sea, así haya trabajado en una empresa 30 años, me van a dar cuando me vaya 12 sueldos. En caso de un despido arbitrario. En caso de un despido arbitrario. De acuerdo. ¿Y qué pasa en el caso extremo de que una empresa se declare en quiebra, por ejemplo, y por lo tanto no ha podido pagar todos los beneficios de sus trabajadores, no sé, por un tiempo, no sé cuánto tiempo es lo permitido? ¿Qué pasa en esos casos? A ver, buenas preguntas. Primero, cuando un trabajador cesa de una empresa, tiene 4 años para reclamar sus beneficios sociales ante el Poder Judicial. La SUNAFIL, cuando recibe denuncias, SUNAFIL es otro ente, ¿no es cierto?, administrativo. SUNAFIL solo puede revisarte a la empresa 4 años atrás. Estamos 2023. SUNAFIL solo puede revisar 2019 en adelante. Pero ¿qué pasa si, pese a tener la razón, no me han pagado, no me han abonado la CTS, no me han descontado el FP o no me la han pagado, y encima me han despedido, pero la empresa quebró. O la empresa, entre comillas, se autoquiebra, ¿no es cierto? Ahí tendría que esta empresa pasar a Indecopi para un proceso de liquidación, probablemente, o un proceso de reestructuración patrimonial. Cuando una empresa entra a esta etapa, tu reclamo laboral pasa a ser uno más. ¿Por qué? Cuando una empresa se da a la quiebra, primero cobra la SUNAT. Primero se pagan las deudas tributarias. Las deudas laborales tienen el segundo orden. Y luego vienen las deudas comerciales, no sé, contratos, alquileres, etcétera. Las deudas laborales, lamentablemente, tienen el segundo orden. Primero cobra el fisco. Y muchas veces sucede que el fisco se lleva todo y queda poco para los trabajadores. De acuerdo. Vayamos ahora a preguntar también qué pasa con los trabajadores que quieren estar en planilla. Ingresan a una empresa, pero la empresa no los pone en planilla inicialmente, sino que le dice, empecemos pagándote por recibos por honorarios. ¿Eso es legal? No. ¿Por cuánto tiempo? No, porque, a ver, para que tú seas considerado un trabajador, tienes que estar subordinado. ¿Qué significa subordinado? Que yo soy tu empleador, te contrato, Fernando. Yo te doy las órdenes. Tú trabajas en ABC de forma. Trabajas de 8 a 5. Te pongo un horario. Tú me tienes que reportar a diario cómo trabajas, con quién trabajas, y los resultados de tu trabajo son para mí. Yo soy el beneficiario. Es decir, tu trabajo no es autónomo.
no es independiente. Está sujeto ¿a qué? A mis órdenes, a mi dirección, a los tiempos que yo te programo. Entonces, si esas características se dan desde el inicio, la persona desde el día 1 tiene que estar registrado en planilla. Por eso, la norma establece de que cuando un trabajador ingresa, primero, la empresa tiene que registrarlo desde el primer día en la planilla. Y si no lo registra y por lo bajo lo hace hacer y el empleado acepta porque necesita la chamba y acepta estas condiciones de recibo por honorarios. Es una realidad. Muchas veces las personas dicen, si me paso recibo me llevo todo neto, me llevo 5.000, pero si entro a planilla 5.000, menos descuento de ley, me llevo 3.800. Algunas personas lamentablemente aceptan la informalidad del recibo, ¿no? Pero si en algún punto la persona decide reclamar, tiene la vía 1 de la SUNAFIL o 2 del Poder Judicial. Doctor, me pongo a pensar en el caso, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, ¿no? Que varias empresas despidieron a sus trabajadores. Muchas de ellas todavía los tenían, pero sin embargo no recibían las ganancias fijas que por lo menos deben tener para poder hacer el pago de planilla. ¿Qué pasa en esos casos? Que no despides a tus trabajadores, pero no tienes el dinero para hacer el pago de su sueldo, de AFP, de salud, todo eso. Hay opciones, ¿no? ¿Hasta cuánto puedo esperar? A ver... La suspensión perfecta que le llamaban, ¿no? Claro, digamos, la suspensión perfecta de la pandemia al día de hoy ya no existe, ¿ok? Terminó hace buen tiempo. ¿Qué pasa? Evidentemente, no hay que negar que un negocio está sujeto a veces al mercado. Puede ser que haya crisis, ¿no es cierto? Medida 1, por ejemplo, ¿sabes qué? No puedo pagarte a cada 3 meses, pero quiero que sigas en la empresa. Podemos pactar un convenio que te voy pagando en forma fraccionada tus beneficios sociales. O 2, te pago en forma posterior con los intereses debidos. O 3, ¿sabes qué? Ahorita voy a tener que hacer un convenio de una licencia sin goce. ¿Qué significa licencia sin goce? Tú ya no estás obligado a trabajar para mí y por correspondencia no estoy obligado a pagarte. Ojo, la licencia con goce significa que tú y yo seguimos unidos por el contrato de trabajo, pero temporalmente se suspende la obligación de pagarte. Del pago del sueldo. No trabajas, efectivamente. Es una medida, creo que, como vendrás más juez, convencional, es consensuada, ¿no? Yo como empleador, trabajador, quiero ayudarte, no quiero que prestes el trabajo, aguántame 2 meses la licencia. Y yo como trabajador, ok, te aguanto 2 meses y a futuro me pagas, ¿no? Claro, y a veces hay empresas que cambian de razón social para evitar justamente hacerse responsables de estos pagos. Y aquí hay tretas. El empresariado, se sabe, muchas tretas crean nuevas empresas para evadir, crean nuevas razones sociales para no pagar. ¿Qué debe hacer el empleado? Bueno, lo que tú comentas es una realidad lamentable, ¿no? Evidentemente hay empresas muy formales, muy serias, pero que muchas veces se ven manchadas por prácticas malas, ¿no? Claro. En esos casos, lo que debe hacer el trabajador es verificar si los socios o los apoderados de la nueva empresa coinciden con la antigua. Porque si hacen, es lo mismo, solo que con otro nombre, otro cascarón, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, tú puedes incluir en el reclamo a la empresa nueva. Eso es lo que se llama que el crédito laboral se persigue. De acuerdo. Yo lo persigo, el crédito laboral. Tenemos preguntas de los televidentes porque nos escriben a nuestro Twitter y queremos compartirlas con ustedes para que el doctor pueda responder a sus consultas. ¿Cómo calcula? Ahí está. ¿Se puede hacer algo si la empresa me indica que no me renovará el contrato el mismo día que acaba? A ver, es un caso muy típico, ¿no? En principio, los contratos que tienen plazo fijo vencen el día que termina, ¿ok? Salvo que el contrato esté desnaturalizado. ¿Qué significa desnaturalizado? Te pongo un ejemplo clarísimo. Un contrato de suplencia. Yo contrato a un trabajador para que supla por 2 meses a otro trabajador que está enfermo. Listo. Lo que te he descrito, Majo, tiene que estar escrito en el contrato. Si eso no está escrito en el contrato está mal hecho. Por lo tanto, ese contrato es inválido. Y el reclamo del trabajador sería que esto es un despido incausado. Recomendación a los trabajadores. 1, pidan su contrato. 2, revísenlo. Hay mucha fuente de información. La información está ahí. Y 3, si sienten que no hay un tema laboral que esté claro, pidan al empleador las explicaciones y tienen la vía de la SUNAFIL. ¿Y qué es lo más importante que tiene que tener este contrato en la cláusula para que no hayan este tipo de problemas? Ok, usualmente cuando asesoramos a las empresas, les pedimos que primero sean sinceros. Si el contrato merece ser a plazo fijo o es una posición que merece ser indeterminada, es decir, estable. Segundo, si es un contrato que de verdad justifica, Fernando y Maju, que sea a plazo fijo, por ejemplo, si yo digo, te contrato porque mis ventas
de marzo de 2023 a agosto 23 han subido un 30%. Ok, necesito el sustento, facturas, estados financieros que sustenten ese incremento. Ese es el primer filtro que una buena revisión te blinda un contrato. Porque un contrato bien hecho, ¿qué garantiza? Que no haya trabajadores que finalmente tengan reclamos que no sean justificados, ¿no? Siguiente pregunta del público. Estamos en el consultorio legal. Despido arbitrario, derechos laborales, abusos laborales también. No le depositaron la CTS, no le depositaron la gratis ni los beneficios laborales. Ingrese y mande su consulta. Acá dice Giovanna, ¿es válido que te despidan al día siguiente por faltar el día anterior? Señalar que el descanso médico se presentó al día siguiente. Asimismo, es contrato a prueba por 3 meses. Bueno, hay varias preguntas. A ver, primero, no es válido que te despidan por faltar un día. La ley establece que es causal de despido cuando el trabajador falta más de 3 días consecutivos. Es decir, tienen que ser 4 días como mínimo. Ok, entonces es importante. Ese dato no me lo sabía. Faltar 3 días consecutivos. Más de 3 días consecutivos al trabajo es causal de despido. Efectivamente, automática. Salvo que el trabajador tenga, como la señorita que menciona, aparentemente tenía descanso justificación. Efectivamente, pero ahí sí es mitad-mitad. La empresa tiene que pedirlo, pero también el trabajador tiene que ser diligente. Ojo, no necesariamente tiene que ser en físico, lo puedes mandar por el WhatsApp. Actualmente las relaciones laborales se manejan mucho por la comunicación del WhatsApp o del correo electrónico. Recomendación a todo trabajador: si te despiertas enfermo, te sientes mal y vas a la clínica o al doctor, avisa a tu jefe inmediato, avisa a Recursos Humanos y apenas tengas la receta o el descanso, anda mandándola por mensaje o por correo. Para que vaya avanzando el trámite. Y avisa que cuando te reincorpores físicamente, vas a dar el original. De acuerdo. Importantísimo. ¿Había otra pregunta otra respuesta en esta consulta? No, eran todas. Perfecto. Fito, ¿qué dice Fito? ¿Qué pasa con las multas colocadas por la SUNAFIL si la empresa se declara en quiebra? Creo que Majito ya había preguntado algo parecido. Sí, bueno, es muy parecido, ¿no? La empresa va a pasar a... No, SUNAFIL no es SUNAT. SUNAFIL cobraría después de los trabajadores. Tercer orden en cobranza. Nos escriben también sobre el tema de los jóvenes empleados, ¿no? La famosa ley Pulpín que nunca se dio, los practicantes. ¿Cuánto tiempo puede ser un chico que está estudiando o que está a punto de terminar la carrera ser practicante? ¿Cuánto tiempo? Hay 2 tipos de prácticas, las preprofesionales y las profesionales. Las preprofesionales son para alumnos que actualmente están matriculados y cursan estudios de alguna especialidad. Y las profesionales son para egresados hasta que obtienen el bachillerato. ¿Okay? La duración es lo que dure tu carrera para la preprofesional y la profesional 1 año. Ya, pero ese practicante que incluso es, lo hacen cumplir tareas con el trabajador formal, más de 8 horas, ¿no? Y no tiene, obviamente, los mismos beneficios laborales que el otro, con el tema del famoso derecho de piso. Es que lo que pasa es que el practicante no es un trabajador, legalmente hablando. El practicante es una persona que está en formación. Evidentemente, la ley se ha puesto más o menos en los casos que tú planteas, casos donde el practicante puede estar sometido a abusos. Hay causales donde el contrato o el convenio de práctica se desnaturaliza. Te cito un ejemplo. La ley pone un máximo de horas que el practicante puede elaborar. ¿Y cuánto tiempo puede ser practicante para que no sea el eterno practicante? Porque vemos que hay gente que es el preprofesional hasta que sales de la carrera, hasta que egresas. Ya profesional. Profesional hasta que sacas el bachillerato. Una vez que ya tengo mi cartón, como se dice, efectivamente. ¿Y le puedo exigir a la empresa que me contrate si es que me sigue teniendo en el régimen? Por ejemplo, hoy termina mi carrera. Hoy debería terminar mi convenio de prácticas. Si yo mañana sigo laborando, ya la empresa toma la decisión si he sido quizá un buen practicante, me contrato o no. Perfecto. Nos acompaña el doctor Saldaña, consultorio legal sobre abusos laborales, derechos laborales. Es importantísimo saber nuestros derechos y deberes para que no nos veamos timados por empleadores informales, abusivos, que hacen despidos arbitrarios, que no pagan CTS o que te ponen en un régimen y tú por necesidad tienes que aceptarlo. Majito, más preguntas. Tenemos más preguntas, efectivamente. Se trata de John Valdés y nos dice, ¿existe despido por baja productividad? Entendiendo que el personal está en planilla trabajando más de 10 años y está embarazada. Wow. Es un buen caso. A ver, primero, el estar embarazada, como mencioné hace un momento, la ley te protege en forma reforzada, ¿no? Te da un doble refuerzo legal. Pero imagínate que una trabajadora embarazada o lactante te roba dinero a la empresa. ¿El estar embarazada es una protección absoluta? Evidentemente no, ¿no es cierto? Si la trabajadora embarazada comete una falta grave laboral, puede ser objeto de un despido. El caso que plantea el señor Valdés es uno diferente, la productividad. En casos de productividad, la ley es un poquito más acuciosa. Si yo como empresa te quiero despedir, Fernando, por productividad, tengo que darte 30 días
para que levantes la productividad. Y si en 30 días no levantas la productividad, recién inicia el proceso de despido. ¿Y qué define la productividad? La productividad está definido, 1, ¿para qué te contraté? 2, si yo tengo 3 personas que tienen tu mismo puesto y estas personas rinden, por ejemplo, 80%, tú rindes a 30%, hay una diferencia, ¿no es cierto? O sea, esa productividad tiene que ser medida objetivamente. Metas, condiciones. Doctor, hablando de productividad, de metas, condiciones, en muchos casos se ve que trabajan más horas normalmente, ¿no?, de las que tiene que trabajar. Tú te quedas a tu trabajo para terminar quizás algo que tienes pendiente, pero de repente llegas a casa y continúas trabajando, ¿no?, para la empresa, recibiendo reuniones virtuales, etcétera. ¿Qué pasa en esos casos cuando trabajas mucho más de 8 horas y llegas a casa y continúas trabajando? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa con esto? A ver, si eres un trabajador que estás obligado a registrar el ingreso a la salida, tienes un horario de trabajo. Si tú trabajas más allá de tu horario de trabajo, eso se llama trabajo en sobretiempo. Y eso genera, 1, o el pago de horas extras, o 2, que te den descanso compensatorio. Por ejemplo, tú en la semana acumulaste 6 horas extras. La empresa tiene la opción de pagártelas a fin de mes en la boleta, 6 horas extras, o en su defecto, te da 6 horas de descanso compensatorio. Tienes esas 2 opciones. Y sobre esto, ¿qué hay sobre el famoso cargo de confianza? Ok, a ver, los trabajadores de confianza, por ejemplo, el gerente general es confianza, el gerente financiero es confianza. El trabajador de confianza es un trabajador muy especial. 1, es aquel que trabaja en contacto directo con las gerencias o los directores, ¿ok? Y que producto de este trabajo así, mano a mano con las altas cabezas, tiene acceso a información confidencial. Por ejemplo, en una empresa que vende productos, yo trabajo mano a mano con el gerente de operaciones y producto de eso tengo acceso a cómo armo mi tarifario. Imagínate, si esa fórmula que yo saco mi tarifa sale a la competencia lo baja un sol, me malió el mercado, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la confianza. Otro tipo de trabajador de confianza es aquel que es tan bueno en su trabajo que te presenta a mi empresa. Yo hago mi informe, debemos vender en este distrito porque es un distrito que nos va a dar más dinero. La empresa ve mi informe, es tan bueno mi informe que toma la decisión de irse a ese mercado a vender. Entonces, mis informes generan que el negocio se mueva. También soy de confianza. ¿Y ese trabajador de confianza también debe generar horas extras? No, porque legalmente el trabajador de confianza está exonerado del registro de asistencia. Ajá. Claro, porque puede tener estar en la empresa o moverse. Efectivamente, el trabajador de confianza no está sujeto a la jornada máxima, no registra asistencia, por lo tanto tampoco genera horas extras. El famoso también contrato indefinido. Nos escribe Steffi, nos dice, me despidieron teniendo contrato indefinido. Y cuando quiso, y fue arbitrario, y cuando ella se asesoró, presentó una liquidación y hasta ahora no le responde. A ver, en el caso de Steffi, si ella era una trabajadora estable y la han despedido así en forma arbitraria o incausada, tiene 30 días hábiles para demandar ante el Poder Judicial contra ese despido. Este es un dato importante para todos los televidentes. Si alguien siente que es objeto de un despido, ya sea arbitrario, nulo, incausado, cualquier tipo de despido, tienes 30 días calendario para reclamar al Poder Judicial. Si pasa más de esos 30 días, lamentablemente la demanda caduca y no vas a poder reclamar tu derecho. Ahora, ¿por qué se demoran tanto estos procesos? Diera la impresión que el sistema no ayuda a veces y el trabajador presenta la denuncia, pero la empresa apela y se hace un juicio interminable. Es una buena pregunta y eso afecta a ambas partes. Por ejemplo, el trabajador es despedido, evidentemente, y quiere sus beneficios, quiere su indemnización. Quiere su plata, quiere que le paguen ya. Pero para la empresa también es una dificultad, porque la empresa tiene un caso abierto. Lamentablemente, en el Perú, un juicio laboral, según la ley, debería durar 18 meses. Duran 60 para arriba. Wow. La carga laboral de los juzgados es muy alta. Es una realidad que no solo es en laboral, es en civil, en familia, en penal. Hablemos de las famosas utilidades. Las utilidades. ¿Cuándo se deben pagar? ¿Se tienen que pagar en una fecha específica? ¿Puede la empresa decir, este año no recibí utilidades o no las puedo repartir? La utilidad depende si cuando la empresa realiza su declaración de impuesto a la renta, le queda utilidad a repartir. Segundo, solo están obligadas a repartir utilidades las empresas que tienen más de 20 trabajadores. Ojo. Empresa con menos no tienen derecho a utilidades, no tienen por qué repartir.
Una vez que la empresa realiza su declaración jurada a la SUNAT, tú sabes que eso depende del RUC. El número de RUC termina en un dígito de X y la SUNAT hace un cronograma anual. Algunas empresas declaran entre enero y abril del año, ¿ok? Tienes hasta un mes después de que declaras para pagar las utilidades. Si la empresa no paga utilidades, normalmente el trabajador tiene la vía de la SUNAFIL o el Poder Judicial. Así es. Doctor, usted hablaba que cuando nos enfermamos automáticamente tenemos que avisar a nuestro jefe o a Recursos Humanos, ¿no? Presentar el certificado médico. Pero ¿qué pasa si me detectan una enfermedad, posiblemente una enfermedad grave, y necesito una licencia por enfermedad? ¿No? ¿Se me puede dar por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo espera la empresa de que tú no vayas a trabajar por esta enfermedad? Ok, en caso de diagnósticos que incapacitan por mucho tiempo, una enfermedad rara, claro. Del día 1 al día 20 se llama descanso médico y ese lo paga directamente la empresa, el empleador. Del día 21 y si la enfermedad es muy larga, se llama un subsidio. ¿Qué significa ello? La empresa te paga, pero con los descansos médicos que te va dando tu médico, la empresa va de salud y los canjea. Eso pasaba mucho en la pandemia. Efectivamente. Gente que caía en cuadros muy graves. Es como un reembolso. O sea, yo como empresa te pago, Majo, te pago tu sueldo, que se llama un subsidio, y luego con los certificados que tú me das, yo voy a salud para que me reembolse lo que te pagué. Perfecto. Tiene un tope el subsidio, son 11 meses, 10 días. Pregunta que está ahí Gio Torres. ¿Qué hacer cuando no estás en planilla? Claro, lo que preguntábamos, ¿no? ¿Quién fiscaliza? SUNAFIL. SUNAFIL es el ente a nivel nacional que fiscaliza si una persona está o no en planilla. ¿Puedo denunciar de manera anónima por mi miedo a que me voten o por mi miedo a tener una represalia? ¿Puedo yo denunciar a SUNAFIL de manera anónima? La denuncia puede ser primero presencial. Vas a la oficina de SUNAFIL en la avenida Arenales o en el Ministerio de Trabajo piso 2, o puede ser virtual. Hay una opción anónima, pero hay determinados casos donde SUNAFIL sí, porque es tu derecho específico, te solicita que levantes la identidad. Claro, ahora nos escriben también trabajadores de una conocida farmacia que no reciben el sueldo mínimo porque el sueldo mínimo está condicionado a los productos que tienen ahí delante en el mostrador y que se suman como bonos para llegar a ese sueldo mínimo. ¿Eso es un abuso? Bueno, por ley, nadie puede ganar menos del sueldo mínimo, que al día de hoy es 1.025 brutos. Si algún empleador o empresa paga por debajo del mínimo, es una infracción laboral clarísima. Y, nuevamente, esos trabajadores estarían habilitados para ir a SUNAFIL a reclamar el pago de su derecho. O sea, ¿tendrían que ir a SUNAFIL en bloque o son casos individuales? Ambas. El trabajador puede ser individual o, por ejemplo, tú y yo, Fernando, estamos afectados, nos unimos y hacemos una denuncia conjunta. Se puede ambas vías. Pregunta también por acá, por las redes sociales, ¿qué pasa si es que no me pagaron mis beneficios, no me pagaron mi sueldo, le hago juicio a mi empleador? Así es. Pero este juicio se extiende, no tengo respuesta, ya no puedo pagar el abogado y le digo a mi empleador, págame lo que quieras. ¿Qué pasa en esos casos? Lo que tengas, págame, pero págame algo. Ya, a ver, ¿Qué pasa en estos casos? En los procesos laborales, la primera etapa se llama conciliación. Ahí es como un primer acercamiento para ver si es que la empresa, el trabajador, podemos llegar a un acuerdo y, como se dice, nos ahorramos un juicio, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un juicio largo. Lamentablemente, en el caso que tú dices, Maju, si el juicio se dilata demasiado, pues... Es que sí, pues una cosa, imagínate, no tienes el pago de tu sueldo, no te han pagado, no sé, gratificación, utilidades, y aparte tienes que pagar abogado. ¿De dónde lo sacas? ¿No? A ver, para el tema del abogado, el Ministerio de Trabajo tiene un servicio de defensa legal gratuita, ¿ok? Si un trabajador tiene algún conflicto judicial con alguna empresa y, como tú bien dices, ya no tiene fondos para poder auspiciarse un abogado propio, puede recurrir servicio. Dos, si ya sientes que el juicio demora mucho, yo particularmente con mis clientes que son empresas, busco el acercamiento, busco un acuerdo. Por ejemplo, ya, la deuda es 20, ya el capital es 20. Vamos a medias con intereses. En lugar de cobrarme 5 de interés, cóbrame 2 y te pago ahorita. Me parecería un buen acuerdo, ¿no? Ojo, que eso, Majo, depende que ambas partes sean flexibles. Depende de cada uno, ¿no? Desde la conciliación. Perfecto. Consultorio laboral en Arriba Mi Gente. Pregunta del público. Cristian nos dice, después del término del contrato, ¿cuántos días hábiles tiene el empleador para pagar la liquidación? La liquidación debe pagarse entre las 48 horas de que se dio el cese de la relación laboral. Por ejemplo, si yo ceso hoy, martes, tienes hasta el jueves para pagarme.
Dentro de las 48 horas. Efectivamente. 48 horas. Bueno, hay muchísimas Salvo que preguntas, tengas es un tema imprevisto, larguísimo. ¿no? Y que de repente el empleador te diga, no te lo puedo pagar en estas 48 horas, te lo pago, no sé, el viernes. Válido, y válido, si quedan válido. entre ellos... O por ejemplo, un caso peor. ¿Sabes qué? Te quiero pagar, pero estoy medio quebrado. Pactemos que te pago en 3 cuotas. Válido. Siempre y cuando esté en un convenio que ambos firmen. Y acá hay una pregunta que a veces los trabajadores me hacen. ¿Es válido que me manden mis documentos laborales por correo? Sí. El uso de documentos electrónicos digitales es válido. Por ejemplo, tú César, soy Fernando, te abono tu liquidación en tu cuenta. Y de acá a 2 días, por tu correo electrónico, te mando tu certificado de trabajo, tu carta para la CTS y tu liquidación. Es completamente válido. En el cálculo de la liquidación yo puedo contratarme un abogado por fuera y que me saque el cálculo y cotejar esa liquidación que yo tengo con la que me quiere dar la empresa. Válido. Pero ya bajo tu costo, obviamente, claro, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí. Para tener un poco la cifra exacta. Evidentemente, puede haber una discrepancia. Tú con tu cálculo tocas al empleador, oye, a ti te salió 5, he hecho un cálculo con un contador y me sale que 6. ¿Por qué la diferencia? Y si hay algún error, quizá del empleador, sería un reintegro. Y si el error es del trabajador, pues la empresa tendrá que explicarle que su liquidación es la correcta, ¿no? ¿Qué hacer si pasaron más de 5 días y no me han dado la hoja de liquidación? Primero, yo recomendaría tratar de agotar siempre el trato directo. Ir a buscar a la empresa, mi liquidación, por favor. No quiero ir a la SUNAFIL. Perfecto. Bueno, el tema es extenso. ¿Y por qué es extenso, doctor? ¿Por qué hay tantas preguntas? Quiere decir que hay muchos abusos laborales. Primero, tenemos muchas leyes laborales. Segundo, como tú bien dices, estamos en un país que somos el tercero a nivel de informalidad laboral a nivel de Sudamérica. Y eso genera situaciones como las que hemos visto el día de hoy, ¿no? Claro. Y un punto más, hay mucho acceso a información. El trabajador googlea y sabe cuáles son sus derechos. Y sabe dónde recurrir, ¿no? Y ya que hablamos de Google y entonces de plataformas o de formularios o de enlaces donde podemos tener esa información, tenemos que nos decía el doctor Saldaña sobre la SUNAFIL, que es justamente verifica tu chamba, ¿no? Colocas tus datos y también el RUT de tu empresa y ahí vas a saber, número 1, si estás en planilla. Efectivamente. ¿Verdad? ¿Y desde cuándo? Y desde cuándo. Y saber qué te tienen que abonar, cuándo te tienen que abonar también. Efectivamente. Esa es una base para saber si me corresponden o no mis pagos y si mi empresa está cumpliendo conmigo. Perfecto. Agradecemos a Augusto Saldaña. Un fuerte aplauso porque nos ha iluminado.